Y ahora procedemos a instalar el primer panel de discusión titulado Diversidad étnica y derechos de minorías, moderado por Ana Evelyn Yacir de Lobo, directora del Departamento de Programas Legales Especiales de la Secretaría de Asuntos Legales. Los panelistas van a ser Hazel Lau, magistrada de la Corte de Apelaciones de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, y Oscar Gamboa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipales con Poblaciones Afrodescendientes. Procederemos inmediatamente a este panel. Muy buenas tardes a todos, y como todo este tema de integrar a la diversidad tiene que ver con un tema esencial como es la construcción de la democracia, por democracia vamos a dividir, no se escucha, ¿no? ¿Con este? Oh, ya está, ahora sí, sí se escucha, ahora sí. Bueno, decíamos que como todo este tema de integrar la diversidad tiene que ver precisamente con el concepto mismo de la democracia. Por tanto, haciendo democracia, las 2 horas que nos restan, propondría que dividamos 1 hora para el panel 1 y otra hora para el panel 2. ¿Le parece, señor secretario? Ok. Sobre esa base voy a tratar de hacer una pequeña introducción al tema, más para ir conociendo también lo que como estamos haciendo al respecto, y luego escuchar a los panelistas, y lo más importante, que ustedes tengan la oportunidad de hacer diálogo con ellos. Quisiera tal vez destacar en primer orden, y hay que decirlo así de franco, que somos un continente que no se ha caracterizado por integración, por equidad, por relaciones pacíficas entre las partes, sino todo lo contrario. Somos el continente, por lo menos la parte latinoamericana, caracterizada por mayor inequidad, confrontación, y también todo el continente también se ha caracterizado por problemas de xenofobia, racismo, y esto implica que un artículo como el que nos leía el secretario general, el artículo 9, donde habla, todos los Estados miembros lo han suscrito diciendo: estamos de acuerdo en construir una sociedad que no tolere la discriminación, que busque la integración de lo diverso y que se enriquezca con ello, y hay que promoverlo y nos comprometemos a eso. Lo primero que hay que estar claro es que eso no se logra de la noche a la mañana. Una historia no se cambia de golpe. Pero lo importante es tomar la decisión y comenzar ahí a emprender un cambio. Ahí estaría una primera pregunta, digamos, para nuestros panelistas. Una vez suscrito esa declaración, ¿cómo se ve el paso, digamos, de eso a la voluntad política de transformar realidades concretas a nivel nacional y continental? Por otro lado, la OEA va haciendo realmente tradición en este tema. Como decía, desde el año 2001, las cumbres de jefes de Estado y los gobiernos de América han aceptado planes de acción y han implementado mandatos para asegurar su implementación. Por ejemplo, para nadie es una novedad que hay muchas declaraciones tendientes a destacar el acceso que las mujeres, los niños, los jóvenes de origen indígena, conforme a sus valores, tradiciones y formas de organización, debe de ser integrado en procesos educativos o en el ámbito de desarrollo sostenible o de derechos humanos. De hecho, hay un programa de acción conformado al interior de la OEA a partir de todos esos mandatos, que está precisamente dentro de la Secretaría Jurídica y que dirige el Departamento de Derecho Internacional, que tiene 5 áreas de trabajo: la protección de derechos humanos, la promoción de los derechos humanos en los pueblos indígenas y en la sociedad en general, entrenamiento y empoderamiento,
necesidades específicas de los pueblos indígenas, transversalización de la perspectiva indígena en todo lo que hagamos como OEA, en todas las actividades de la OEA. Y en ese sentido, la segunda pregunta a los participantes respecto a la valoración que ustedes tienen de cómo estos instrumentos y ámbitos de acción están realmente apoyando la labor que ustedes a nivel de sociedad civil, a nivel de gobiernos también, respalda su quehacer. Obviamente teniendo en cuenta los dos instrumentos que actualmente se están trabajando, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación. Es interesante también, y esa sería como la tercera consideración que pondría sobre la mesa, y es uno de los consensos que se han logrado en la discusión de estos temas, es cómo se define el tema indígena, quiénes son indígenas. Ya no es un tema que tenga que ver con la genética, es decir, con la raza, sino en términos genéticos, sino es básicamente definido por cómo se siente, cómo se identifica el sujeto y la colectividad. Y el artículo 1 del párrafo segundo de la declaración de la OEA plantea, del proyecto de declaración, y hay consenso de todos los miembros del grupo de trabajo, dice: la autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a quiénes se aplica la presente declaración. Los estados respetan el derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena. Esto fue aprobado el 25 de marzo del 2006. Y lo importante en este consenso general es, como decía, que no es una definición genética racial, sino una definición respetuosa de la identidad y de la autodefinición del individuo y la colectividad. Cómo esto contribuye realmente o no al trabajo que ustedes realizan y al avance, digamos, de esta integración, de esta inclusión étnica. Por último, y nos parece pues que este concepto también ha sido reafirmado en la Declaración de Naciones Unidas, que fue aprobada por mayoría, no por consenso pleno de las naciones, destacar que este día celebramos precisamente la Carta Democrática de la OEA, y cuando hablamos de integración, como antes decía también el propio presidente Sampaio, estamos hablando de sociedades más pacíficas, más tolerantes, menos violentas. ¿Cómo vive, digamos, los pueblos indígenas todavía este proceso de integración como proceso violento de exclusión? Y cómo se está dando este respeto paulatino y ampliado de esa diversidad. Y quizás recordar precisamente a alguien con raíces indígenas, mexicano muy connotado, que decía, don Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Todo comienza por el respeto, pero no es suficiente. Respetar significa no solamente dejar que el otro sea, sino integrar esa diversidad y lograr una democracia más madura, que no se entiende solo como el interés de las mayorías por encima del de las minorías, sino la convivencia de intereses de mayorías con intereses de minorías que también se sienten parte de una sociedad. Con esto tal vez pasaríamos ya a las presentaciones de nuestros panelistas.